Cuando estaba leyendo aquí, me empezaron a llorar los ojos. Y sí, y no tiene lentes, sí, pero no los usa, le decía a mi esposa. Entonces, si me lloran los ojos, voy a usar lentes. Buenas noches, hermanos. O tardes, noches en este nuevo horario. Es de tardes, noches, ¿verdad? Pues somos todos bienvenidos, en especial Laura, que nos acompaña en esta tarde. Sea bienvenida, Laura. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos, capítulo 3. Acompáñame primeramente a orar para que sea el Señor el que tome el control de esta reunión y pueda abrir nuestros corazones, nuestras mentes y podamos ser edificados en esta noche. Señor, te agradecemos infinitamente tus muchas misericordias, tu amor derramado en nuestros corazones, tus cuidados, Señor, tu protección, tu gracia. Cuántas y cuántas cosas tenemos que agradecerte. Y hoy queremos disponer todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para atender a tu palabra. Te rogamos, Señor, que ella venga a penetrar en lo más profundo de nuestro ser, que produzca los cambios en nosotros que tú sabes que todavía necesitamos, que aumente nuestra fe, que confirme, Señor, todo lo que hemos estado aprendiendo de ti y que nos lleve siempre a más. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 3 del libro de Hechos. Ya hemos estado viendo 2 capítulos y hemos visto cómo el Señor ha ido cumpliendo muchas cosas que Él prometió. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a Pedro cuando lo llama a que lo siga ahí en los evangelios? ¿Sí se acuerdan qué le dijo? Cuando hice el primer llamado a Pedro, a los pescadores, a Pedro y Andrés, dice: yo te voy a hacer pescador de hombres, ya no de peces, de hombres. Y quizás Pedro no esperaba la forma en que el Señor lo iba a usar. Se sorprendió con algo que viene ahí en el capítulo 20 de Juan, cuando también hay otra pesca milagrosa de Pedro, ya una vez el Señor resucitado, y dice que recogieron 153 peces. Por algo da la cifra, ¿no? 153 peces. Y Pedro, asombrado, tienen que ser ayudados por otros porque la barca se hundía. Pero el Señor le dijo: te voy a hacer pescador de hombres. Esa fue su última pesca de Pedro, 153 peces como pescador de peces. Y su primer pesca como pescador de hombres fueron 3,000. 3,000 gentes se convirtieron. Ahí vimos en el capítulo 2, después de que viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto, y Jesús lo había prometido: recibiréis poder. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y empieza a cumplirse esa profecía que le habían dado a Pedro. De hecho, desde Mateo 16, cuando Pedro hace la declaración, cuando Jesús les pregunta: ¿ustedes quién dicen que yo soy? Y él les dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, y no te lo reveló carne ni sangre, le dijo Jesús, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo, Pedro, que sobre esta declaración que tú has hecho de mí, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y a ti, le dijo, a ti te doy, Pedro, las llaves del reino. Y una llave sirve para abrir, y Pedro es el que abre la puerta a los judíos. Y después lo vamos a ver en el capítulo 10, que Pedro es el que abre la puerta a los gentiles.
con Cornelio. Y entonces viene esta conversión de 3,000 almas y Pedro da su primer mensaje, digamos, evangelístico, y hay una gran cosecha. Y terminamos viendo la semana pasada con el pastor Beto cómo empezaba la comunidad de creyentes del primer siglo a convivir. Tenían reuniones donde oraban, donde alababan a Dios, ¿sí?, donde partían el pan, donde estaban edificándose mutuamente, ¿sí?, y era tal la comunión que estaban teniendo y tal el desprendimiento que tenía la gente, que dice que vendían sus propiedades, puedo entender sus casas, quizás sus animales, ¿sí?, vendían todas esas propiedades que tenían y dice, de lo vendido lo traían a los pies de los apóstoles y ellos repartían, ¿sí?, ese dinero entre las necesidades de todos los que se estaban agregando a la iglesia, dice, de modo que a nadie le faltaba nada. Y el Señor agregaba cada día, ¿sí?, a los que habrían de ser salvos. Y vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer los primeros 12 versículos, que es con lo que vamos a continuar. Voy a usar la Nueva Versión Internacional hoy. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada La Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Hasta el 11. Les voy a hacer una pregunta y yo les vuelvo a recordar, hermanos, que este es un estudio. Y les pido que, por favor, levanten la mano, hagan preguntas, aclaren sus dudas, hagan alguna aportación que enriquezca la reunión, porque no me quiero ir como predicación. Por favor, interrúmpanme, ¿sí? Después se me olvida y me voy, me sigo. Pero es un estudio, por favor, porque yo lo que acostumbro a veces es hacerles preguntas para interactuar y estemos en el entendido de que es un estudio. Y mi primer pregunta que les voy a hacer: ¿ustedes creen que lo que registra, por ejemplo, el libro de Hechos, registra todos los milagros que hicieron los apóstoles? A ver, espérate, porque quieren que se grabe tu linda voz. No, ni de los pastores, ni de Jesús. De los apóstoles, ni de Jesús. Son muchísimos milagros que ni siquiera se ¿Están de acuerdo con Normita? ¿Sí? ¿Alguien no está de acuerdo con ella? Y ella agregó, dice, no solo de los apóstoles, también de Jesús. No están registrados. ¿Y saben quién lo aclara? Juan.
Dice el apóstol Juan que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no bastarían todos los libros que pudieran cubrir el mundo. Claro, esto se le llama en literatura, a ver si la maestra me avala, una hipérbole, una exageración, pero para hacer notar algo que quieren dar a entender que es grandísimo. Entonces hay registros de ciertas cosas, ¿sí?, pero no de todas. Y por ejemplo, si retrocedemos un poquito al versículo 43 del capítulo 2, fíjense lo que dice el versículo 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Digamos, los dos capítulos anteriores que ya estudiamos, quizás lo único de lo que estaban asombrados los demás era cuando hablaron en lenguas, y en una lengua conocida de todos los que se habían reunido ahí en Pentecostés. Pero no habían hecho todavía ningún milagro hasta aquí. Pero ya registra Lucas que todos estaban asombrados de los prodigios, de las maravillas, de las señales que estaban haciendo los apóstoles. Y ahora aquí Lucas va a empezar a describir uno de esos prodigios, de esos milagros que los apóstoles empezaron a hacer. ¿Sí? Y empieza de esta manera. Sí. Un día Pedro y Juan subían al templo, iban al templo. ¿Sí? La versión 60 dice a la hora novena, ¿verdad?, de la oración. Aquí dice que a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Y fíjense, ¿ustedes creen que estaba bien? Voy a volver a hacer preguntas. Que los apóstoles fueran al templo una vez que ya ahora eran cristianos. O sea, ya eran cristianos, ¿sí? Se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Y quien asistía al templo, pues eran los judíos. De hecho, tenían 3 reuniones al día. A 3 diferentes horas se reunían. Se reunían en la mañana, en la tarde y antes de ponerse el sol. Y en cada una de ellas tenían una actividad diferente. Por ejemplo, había la hora del sacrificio. Pero Lucas da tal detalle que dice que se reunían a las 3 de la tarde, a la hora novena, a la hora de la oración. Ellos no iban a la hora del sacrificio. Ellos ya habían entendido que Jesús había sido el sacrificio único y para siempre. Y ya no había necesidad de más sacrificios. Lo que estaban haciendo los judíos en el templo a la hora del sacrificio ya no tenía que ver con ellos. Pero sí en cuanto a la oración. Y además, miren, pues su extracto de ellos era el judaísmo, su religión del judaísmo. Y no todo estaba mal en el judaísmo. De hecho, hasta la fecha, quizás la religión que esté mejor sea el judaísmo. ¿Por qué? Pregunta Sadrach. Que a lo largo de la historia y desde que dio a partir del patriarca Abraham, la única monoteísta, solo Dios, en el verdadero Dios, ¿sí? Casi todas las demás en el momento en que surgió el judaísmo eran politeístas. Había de muchos dioses, creían en muchos dioses, pero ellos siempre se sostuvieron en un solo Dios. Hasta la fecha ellos no han reconocido a Jesús como el Mesías y siguen esperando a su Mesías. Pero ellos tenían unos rituales tales que eran para alabar a Dios. Sacrificio, la oración y todo lo que hacían, y las continuas celebraciones de las fiestas que hasta la fecha muchos judíos siguen haciendo. Algunas no las pueden hacer
como lo manda la Escritura, porque no tienen templo, porque no tienen un lugar donde reunirse. Pero ellos estaban bien. El problema es cuando le sumaron a su religión las tradiciones humanas. Eso lo vamos a ver el domingo en una predicación que va a dar un hermano. Entonces ellos, viniendo de ese extracto del judaísmo, pues muchas cosas conservaban, y quizás algunas no muy allegadas a lo nuevo que estaban viendo, que iban a ir desechando poco a poco. Pero ellos seguían con su tradición. Y miren, ¿a poco no ha sido igual entre nosotros? A ver, ¿cuántos vienen del extracto católico? La gran mayoría. Alguno venía de los testigos de Jehová, de los mormones, ¿sí? De los rosacruces. Ah, ¿ya tú venías de los mormones? La gran mayoría de los mexicanos vienen de un extracto. Digo, vienen porque, pues bueno, yo también venía del extracto. Sí, bueno, como herencia, pero yo nunca practiqué el catolicismo. Y yo me acuerdo que se han dado cosas chistosas aquí en la congregación por lo que traen de atrás. Me acuerdo una hermana, y creo que venía, no, sin nombre, y creo que venía de los grupos, tú me recordarás, esposa. A la hora que le iban a bautizar, por lo fría del agua que estaba, ¿saben qué hacía? Virgencita. Entonces, y a veces aquí, por ejemplo, no acostumbramos decir cuando leemos la Biblia, decimos, esta es palabra de Dios. Y si fuera alguien católico, a lo mejor agregaría lo que decían allá en la iglesia católica. Ok. Ellos entonces conservaban ciertas cosas. Había una tradición que todos iban a orar a cierta hora al templo. Bueno, no todos, una gran mayoría, ¿sí? Porque no daba cabida a todo el templo, a toda la gente. Ahorita vamos a poner unos mapas. Y entonces a esa hora ellos van a presentarse a la oración. Pero en ese trayecto, si tienen los mapas y si tienen esa cosita apuntador, porque les voy a mostrar un mapa más o menos del templo y de la puerta de la Hermosa para que vean cómo estaba. A ver si se alcanza a ver desde ahí. No tengo apuntador, ¿sí? Si se alcanza a ver allá abajo, dice puerta de la Hermosa, señalada con una como manita. Ahí está la puerta de la Hermosa. El templo se constituía de esto. Había un atrio acá grande para los gentiles. Ellos solo podían llegar ahí. Los que no eran judíos solo podían llegar a esa parte del atrio de los gentiles, ¿sí? Había un atrio, ¿sí?, para las mujeres que está de este lado derecho, así como ustedes lo están viendo, y había un atrio de Israel o para varones que estaba más acá. Y junto a eso estaba la puerta de la Hermosa. Allá adentro está el templo, el lugar santísimo, el lugar santo, ¿sí? Y estaba la puerta hermosa. Digamos, la puerta de la Hermosa era la puerta principal. Esta puerta de la Hermosa era la puerta principal que daba acceso al templo, acá donde en esta parte donde entraban los hombres en el atrio de Israel, iban a orar. Entonces todos tenían que pasar por aquí. Y este era un lugar, digamos, un lugar claro, se me fue la palabra, estratégico para alguien que buscara una limosna, una ayuda como necesitado, estuviera ahí. ¿Por qué? Porque por ahí iba a circular mucha gente. O sea, no se iba a poner por otro lado, acá por la fortaleza de Antonia, porque por acá pues no pasaba mucha gente, ¿no? A lo mejor todavía en el atrio de los gentiles había gente y todo eso, pero aquí es donde llegaban la mayor afluencia de gente. Entonces dice que yendo Pedro y Juan, y esto es importante, señala a Pedro y Juan.
Y vamos a ver que estos dos apóstoles, junto con Jacobo, se convierten en los, o desde antes ya se sabe que eran los apóstoles del círculo cercano de Jesús. Jacobo va a ser el primer apóstol que es sacrificado, que es muerto por Herodes, es mandado a asesinar por Herodes, y ya nada más quedan Pedro y Juan. Pero vemos a Pedro y Juan desde antes juntos. Digamos, tenían una relación tan estrecha que los vemos juntos. Cuando Jesús resucita y las mujeres, María Magdalena va a darles aviso, dicen que en el momento en que les dijo que en la tumba ya no estaba Jesús, salieron corriendo. Dice, primero salió corriendo Pedro, y después detrás de él salió el apóstol al que amaba Jesús. Pero como Pedro era más viejito y tenía menos condición, lo rebasó Juan. Y cuando llegó a la tumba Juan, dice que no entró, dice el Evangelio de Juan. Dice, él no entró, pero cuando llegó el apóstol Pedro, se metió. ¿Sí? Y ahí vemos a Juan y a Pedro juntos. De hecho, hay un cuadro de Juan y de Pedro, creo que de Rembrandt, no me acuerdo de quién es, corriendo los dos juntos a la tumba, y se ve como con una ansiedad entre angustia, asombro, expectativa, así corriendo a Juan y a Pedro, ¿no? Y los vemos aquí de nuevo a Juan y a Pedro. Más adelante en el capítulo 7, cuando empieza el Evangelio en Samaria, vamos a ver que son llamados por Felipe, Pedro y Juan para confirmar y a los creyentes en Samaria, para que también reciban el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, aquí Juan y Pedro van juntos. Y miren, qué importante es, hermano, que tú no camines solo en el Evangelio. Que no vayas a las cosas de Dios solo. Si vas a ir a compartir, vas a ir a algún lugar, llévate un Juan o llévate un Pedro. Llévate un toro, no seas llanero solitario. Y los que tengan parte de mi edad me van a entender, porque antes había una serie que se llamaba El Llanero Solitario. En el reino de Dios no hay llaneros solitarios. Y el llanero solitario tenía un amigo indio que se llamaba Toro, y siempre andaba con Toro, el llanero solitario. Por eso digo, llévense al toro, ¿no? Pero es bien importante que vayamos con alguien. Y estos dos hombres, estos dos apóstoles, Pedro y Juan, van a la hora novena, a la oración, y junto a esa puerta que ya vimos, la puerta de la Hermosa, había un hombre lisiado. Dice que estaba lisiado desde su nacimiento, digamos, nació así, como se les cayó recién nacido y se amoló los pies, como Mefiboset, pudo haber sido, ¿no? Dice, y al que todos los días lo dejaban ahí. Pregunto, ¿quién lo dejaba ahí? Al paralítico de Betesda. Primero pasaba a dejar al paralítico de Betesda y luego se llevaba al otro a la puerta de la Hermosa. ¿Ah? No. A lo mejor los estaba explotando. Bueno, no dice quién los dejaba ahí, pero dice que sí lo dejaban ahí porque al ser paralítico, pues no podía trasladarse por sí mismo. No habían sillas de ruedas en ese entonces. ¿Sí? Alguien lo tenía que trasladar. Y al ser paralítico era un hombre que no podía trabajar y tenía que depender de las limosnas y de la ayuda de otros. Y mira, esto es una enseñanza para ti y para mí. Si tú y yo algún día tenemos necesidad, no te avergüences de que otros te ayuden. No seas tan orgulloso y deja que otros te ayuden. Aquí tenemos despensas, hermanos, y si alguno tiene necesidad, les hemos dicho, pidan una despensa. Si no tienes necesidad, no abuses. No pidas porque otros sí tienen necesidad. Y podemos bajar un poquito el orgullo. Y él permitía que todos los días lo llevaran ahí y lo colocaran en la puerta de la Hermosa para pedir limosna. ¿Cómo la pediría? No dice, a lo mejor estiraba la mano, veían su condición, a lo mejor tenía un botecito, no sé. Pero estaba ahí para pedir limosna. Y quizás muchos le ayudaban.
Y ese día, Pedro y Juan van allá y tenían que pasar por la puerta de la Hermosa. Y ahí está el paralítico que todos los días lo llevaban ahí. ¿Lo habían visto antes? ¿Creen que lo vio Jesús? ¿Cuánto tiempo tenía el paralítico ahí? Dice que desde nacimiento estaba así. No sé si desde que nació, no creo que desde que nació lo llevaran. ¿Cuántos? Normita dice que entre 13 y 15 años estaba ahí. ¿No? Normita ya es más específica, entre 13 y 15 años. Bueno, mira, en el capítulo 4, en el verso 22, dice la edad que tenía el paralítico. Era un hombre de más de 40 años. O sea que es muy probable que Jesús lo hubiese visto. Pero ¿por qué no lo sanó? Como muchas otras cosas que Jesús en su potestad no lo hizo, no porque no pudiera, sino porque a lo mejor estaba reservado esto para este momento, para que sus apóstoles hicieran este milagro y para que fuera una señal y un respaldo de la autoridad que Él les estaba dando a sus apóstoles y se hiciera este milagro en ese momento específico que Dios quería. Así como Jesús no fue al estanque de Betesda y no sanó a todos más que aquel paralítico que llevaba ahí 38 años y que nadie le había ayudado a aventarse al agua, este mismo también Jesús esperó hasta este momento, y hasta este momento quizás Pedro y Juan ya lo habían visto antes, y en ese momento vas a darte cuenta que llega un momento en que el Señor por medio de su Espíritu te va a mover a hacer algo que a lo mejor no has hecho en ese momento y que muchas veces lo has visto. A lo mejor compartirle el Evangelio a un compañero de trabajo que durante años lo has visto y no le has hablado, pero llega un momento en que el Señor te va a mover, háblale ahorita. Puede ser eso, puede ser para orar por alguien, o puede ser para darle una ayuda a alguien. Pero va a haber un momento en que el Señor va a mover tu corazón para hacer algo en ese momento. Se le llama el kairos de Dios. Un tiempo específico que Dios da, una sola oportunidad para que tú hagas eso por alguien o una decisión que tienes que tomar solo en ese momento. Y en ese momento estos dos hombres, estos dos apóstoles van pasando por ahí y ven al paralítico. Y dice que lo miran. Y es interesante cómo lo describe Lucas. Lo miran. Y muchas veces el desprecio a veces que se tiene para la gente necesitada es que nadie los mira. Como con desdén le avientan la moneda. Cuando a veces lo que necesitan más es un rostro, una sonrisa de aprobación, de verlos, considerarlos como seres humanos, aparte de que les des una ayuda, que los veas como seres humanos. Mira, cuando tú estés en una taquería, en algún lugar, y llega alguien a decirte, me da para un taquito, no le digas ten. Dile, ven, siéntate con nosotros. Sírvanle. Hazlo parte en ese momento de ti, de tu familia, de los que están ahí. Eso va a ser mejor que si le das de comer. También dale de comer. Y estos hombres tenían el tacto suficiente para mirarlo a los ojos. Y les estiran la mano pidiendo una limosna. Y fíjate la declaración que hace Pedro. Dice, no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro. Y si regresamos un poquito al final del capítulo 42, que ya les describía, dice que la gente vendía sus propiedades y lo traía a los pies de los apóstoles. ¿Cómo es que no tenían plata ni oro? Pues no estaban recibiendo toda la venta, el producto de la venta de sus propiedades, y no tienen plata ni oro. ¿No estarían haciendo un poco de chanchullo?
Muy bien, Sadrac. Dice Sadrac que todo se repartía. O sea, no les quedaba nada a ellos. No estaban acumulando y guardando. ¿Sí? Entonces, era real, ellos no estaban mintiendo. No tenían plata y oro porque dependían diario de la provisión de Dios. Y eso es mucho mejor que tener acumulado. Que para que cobre sentido la oración de nuestro Señor Jesús, la oración modelo, no para repetirla al Padre nuestro, dice: danos hoy el pan de cada día. Hoy. Si no tienes para mañana, pídele hoy. Mañana le pedirás para mañana. Porque esa oración no va a tener sentido si tienes tu alacena llena, si tienes mucho dinero. Ya sabes que el pan de mañana ya lo tienes. Alguien sí va a saber lo que es pedir el pan de cada día. Creo que fue el misionero George Mueller, que tenía muchos orfanatos, muchos niños que alimentar. Y él vivía así al día. Y tenía que alimentar a miles de niños. Y a veces no tenía nada y les decía a sus niños: vamos a orar para que Dios nos dé el alimento de hoy. Y no tenían nada. Y a veces en ese momento que oraban, llegaban y tocaban, decían: el señor Mueller ha traído esta donación para ellos y era para comer ese día. ¿Sí? Entonces, un hermano decía: mira, cuando tú ores, no ores de esta manera, no le digas: gracias, Señor, por estos alimentos, te pedimos que también se los des a los niños de África, a los que no tienen nada. Dice: no ores así. Dice, porque podían suceder dos cosas, decía este hermano, pueden suceder dos cosas. Si oras con mucha fe, puede ser que cuando abras los ojos tu plato ya desapareció y Dios se los llevó a los niños de África. O dos, si abres los ojos y está tu plato, toma tu plato, párate tú y véselo a dar a un necesitado. No ores así, por favor. Se oye muy espiritual y empezamos a pedir por todos los niños del mundo y por todas las necesidades. No, haz algo. Haz algo por ellos. Y estos hombres, era real, no tenían, no llevaban en sus bolsillos ni plata ni oro. Y si mirándolo fijamente, dijeron: pero lo que tenemos, que era mucho más valioso que la plata y que el oro, dice: lo que tenemos, te damos. Tomándole la mano, dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Una pregunta aquí: ¿qué don se manifestó en el apóstol Pedro? Antes de la sanidad. Muy bien, el don de fe. El don de fe que describe la primera carta a los Corintios, entre uno de los 9 dones. Es un don especial, no de la fe que todos tenemos, sino una fe especial que Dios da a alguien para declarar algo que en ese momento se va a hacer, porque tiene la seguridad que Dios lo respalda y va a suceder como lo está haciendo. Y Pedro le está diciendo, lo toma de la mano y le dice: levántate y anda. Pero toma en cuenta él algo que Filipenses capítulo 2, verso 10, llega a decir, después de que describe Pablo en Filipenses que Jesús dejó su trono, dejó su deidad, se hizo hombre, siervo y siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice: después de esto Dios le levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el nombre de Jesús antes de que Él resucitara, digamos, no tenía poder. Déjenme decirlo así, no tenía poder. Es un nombre común y muchos se llamaban Jesús, Yeshua. Pero el nombre de Jesús, en la persona de Jesús, una vez de que hace su obra redentora y que Dios lo exalta hasta lo sumo, una vez resucitado, dice, entonces le da un nombre que cobra un significado y una autoridad diferente a nada más decir Jesús. Es un nombre que está por encima de todo.
que reúne una autoridad para mandar a los demonios, para mandar a la enfermedad a que salga, a que sane la gente. Es algo que nosotros tenemos, digamos, como un arma espiritual para lo que vayamos a hacer, pero no como un fetiche, hermanos. Es algo que debe ser consciente en nosotros y de que creemos en ese nombre y que tenemos toda la autoridad de usarlo como Dios quiere que lo usemos. No como vamos a ver más adelante en otro capítulo de Hechos. Dice que había unos hijos de un tal Esceva, 7 hijos, y que un día vieron que Pablo, usando el nombre de Jesús, sanaba a la gente y echaba fuera demonios. Dijeron, pues le vamos a hacer como le hace el tal Pablo, ¿no? Y un día se enfrentaron con un endemoniado y le dijeron, pues en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, salte demonio. Y el demonio les dijo, sé quién es Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son, y les da una revolquiza el demonio. O sea, no se trata de usar nada más como un fetiche el nombre de Jesús. Tenemos que saber el poder que hay en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan lo sabían. Y no se están atribuyendo ellos el milagro que van a realizar. Dicen, en el nombre de Jesús de Nazaret. Están señalando el nombre de Jesús de Nazaret. Dicen, ese nombre, levántate y anda. Dice, al instante. No pasaron días. En ese mismo momento. A mí como me gustaría ver un milagro así, ¿no? O sea, unos atrofiados de por vida, por 40 años o por más de 40 años. Me supongo que habrían estado delgadísimos, la piel pegada, ¿verdad? Por la inactividad, ¿verdad? Ya es la piel pegada al hueso. ¿Sí? O sea, cuando yo leo, por ejemplo, el capítulo 37 de Ezequiel, o sea, me asombra ver cómo empieza a hablar del valle de los huesos secos y cómo dice que todos esos huesos, le dice Dios a Ezequiel, dales una orden. Y todos los huesos se empiezan a juntar y empiezan a salirle tendones y empieza a salirle piel y empieza a formarse algo. Me imagino que algo así empezó a suceder en este hombre. Se empezó a fortalecer eso, dice, y al instante sus pies se afirmaron, sus tobillos cobraron fuerza, la fuerza que no tenía después de más de 40 años. Dice, y Pedro todavía lo tuvo que ayudar a lo mejor un poquito a levantarse. Y al momento se le firmaron. Imagínense la emoción de ese hombre. Nunca había estado de pie, no se podía sostener, y en ese momento empieza a sentir fuerza en los pies. Y no solo eso, dice, empieza a saltar. Y al ver el milagro que sucedió en su vida, dice, en ese momento empieza a alabar a Dios, empieza a glorificar a Dios. Y ve que Pedro y Juan siguen hacia adentro, hacia el templo, se van a meter, pues dice, pues yo voy con ellos, me aviento en un clinch de amor con ellos y yo me meto con ellos al templo alabando y bendiciendo a Dios. El apóstol Pablo después en su carta a los Corintios empieza a describir lo que somos a veces. Somos cristianos muchas veces y lo que tenemos que tiene un valor mucho mayor de los valores que tiene este mundo. Y él empieza a decir, estamos derribados, pero no derrotados. ¿Sí? Atribulados, pero no desesperados. ¿Sí? Y después dice unas palabras preciosas. Dice, no teniendo nada de este mundo material, pero poseyéndolo todo. Lo poseemos todo. No tenían oro ni plata, pero tenían todo. Tenían a Jesús, que es todo. Hay una historia real de un papa llamado, déjenme ver, por aquí lo traigo anotado. Es el Papa
Gracias. El Papa Urbano IV un día le mostró a Tomás de Aquino. Entró Tomás de Aquino donde estaba el Papa Urbano y le mostró una mesa llena de oro y plata. Y le dijo: ¿cómo ves, Tomás? Dice: ya no podemos decir, como dijo Pedro, no tengo oro ni plata, mira todo lo que tenemos. Y Tomás de Aquino le respondió: es cierto, Urbano, ya no dices como él, pero tampoco puedes decir en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué es mejor? Pablo en Colosenses dice que en Cristo, en Él, estamos completos y no nos hace falta nada. ¿Sí? Y ellos lo sabían. Pedro y Juan tenían el respaldo de Cristo y sabían a lo que les había mandado, y algo que viene respaldando la obra de los apóstoles y después va a ser un respaldo de los evangelistas, es las maravillas, los milagros, los prodigios que Dios hace a través de ellos. Y entonces este hombre cojo de nacimiento es sanado. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay una sanidad así? Miren, vuelvo a describir cómo vimos el mapa, ¿no? ¿Cuánta gente pudo haberse percatado de este milagro? Principalmente ahí estaba, la mayoría eran judíos, porque el atrio de los gentiles estaba, vimos en otra parte. A lo mejor se podían acercar hasta la puerta a los gentiles, pero no podían pasar los gentiles. Pero mucha gente se ha de haber percatado de este milagro. Y este hombre que había sido sanado, la demás gente lo había visto y dice aquí en el verso 10, no, desde el 9, o desde el 8, dice: de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Y tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. Nos hubiéramos llenado de asombro al ver un milagro de estas características. Ahora, te voy a hacer otra pregunta. ¿Este hombre tuvo fe para ser sanado o fue la fe de los apóstoles? Sadrach dice que tuvo fe el hombre. ¿Quién dijo los dos? Ale dice que los dos. Juan respalda al apóstol Juan, ¿no? Juan dice que es el poder de los apóstoles a la autoridad de ellos. Pero defínanse bien los demás. A ver, ¿quién apoya a Sadrach? Sadrach dice que el hombre tuvo fe. No, tú, mantente en lo que dijiste. Tú dijiste tuvo fe el hombre. Es que es algo obvio porque tuvieron don de fe, lo habíamos dicho anteriormente. ¿Quién cree que el hombre tuvo fe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quién creen que ambos tuvieron fe? También vas con los dos, porque hace rato levantaste la mano a que el hombre tuvo fe. A ver, otra vez levanten la mano los otros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con Abby, 10 con Sharon. ¿Y cuántos creen que fue la fe de los apóstoles?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganaron los apóstoles. Pues lo siento, perdieron los apóstoles. ¿Sí? En realidad son los dos los que tuvieron fe. Pero vamos al verso 16. Porque no les quiero decir nada más porque sí, les voy a aclarar por qué con el verso 16. Dice el verso 16: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. La fe en el nombre de Jesús, del hombre de los apóstoles. Los apóstoles es obvio porque ellos mismos dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Y miren, ¿qué se requiere para una sanidad? ¿Quién? ¿El que va a ser sanado o el que va a sanar? O sea que si alguien no cree que puede ser sanado, no va a sanar. ¿No? A ver, Normita, permíteme, te van a traer el micro, ¿por qué? No, pero es que para que se grabe. Es que yo por lo que entiendo, él no tenía fe, sí le ayudaron los apóstoles, pero él comenzó a tener fe ya cuando lo sanaron, ya de ahí en adelante cuando tuvo fe, pero al mismo momento que ellos no. Pero dice el verso 16 que sí tenía fe, por eso lo leí. Que ese hombre sí tenía fe. Sí. Imagínense, Jesús acostumbraba ir al templo. Jesús, según Juan, 3 veces echó a los cambistas de ahí. Ese hombre iba diario, lo dejaban diario ahí. Debió haber conocido a Jesús. Y Jesús, como les decía hace rato, debió haberlo visto. Nada más que no era el momento que Dios había designado para que este hombre recibiera sanidad. Gracias, es que no le entendí yo al versículo 16. Pero la otra cuestión era, Lili, a ver Lili, enfócale la cámara ya para que hable ahora. No, lo que yo le decía es que sí dice que es por fe o en base a una fe, pero nunca dice que del hombre, o sea, tal cual dice, el hombre tuvo fe. Esa es mi duda porque yo Tampoco no le dice veo. tampoco dice que es la fe de los apóstoles. No, tampoco. Solo que dijo que ahí dijo que el hombre, y yo no veo que exactamente diga que fue el hombre. No traje mi versión. ¿Alguien trae la versión de la que traje el otro día, la de Biblia del Peregrino o la Biblia del Pueblo? ¿O la tienen ahí? Ahí claramente en esa versión dice: por la fe del hombre. Si la tienen ahí en la versión del Peregrino, pónganla por favor. ¿También el lenguaje actual? Nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. O sea, ahí se la está atribuyendo a los apóstoles. A los apóstoles, pero la versión que les digo del Peregrino, la Biblia del Pueblo, ahí claramente dice: por la fe de este hombre es que fue sanado. La iba a traer, pero se me olvidó traerla porque nada más era este versículo, ¿no? Si no, se las traigo el próximo miércoles y les leo textualmente. O si la encuentran por ahí en una versión, la del Peregrino. La Biblia latinoamericana dice igual, dice: miren lo que la fe en su nombre, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano al que ustedes pero ven y conocen. quiero una versión. La fe que Él nos inspira es la que ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Sí, pero ahí no aclara que es la fe del hombre sanado. Lo atribuye a los apóstoles. Sí, pero en la Biblia del Peregrino sí dice claramente que es la fe del hombre que fue sanado. Bueno, dejando esto atrás, ahora la otra pregunta era: ¿necesita alguien que va a ser sanado tener fe? Si no, entonces no se opera el milagro. O sea, ¿Dios está condicionado a la fe del hombre?
No necesita alguien tener fe para ser sanado. No has sabido de ningún caso, hermano, de gente que no cree en Dios y ha recibido un milagro. Es más, de hecho, por ejemplo, no dice de aquellos amigos que tenían fe y llevan a un paralítico, lo meten por el techo. No dice que el paralítico tuviera fe. De hecho, el paralítico de Betesda tenía más fe en el agua que se movía, que de vez en cuando bajaba un ángel. Pero cuando ve a Jesús, ni sabe qué es Jesús, ni tiene fe en él, y Jesús lo sana. El ciego de nacimiento del capítulo 9 de Juan, él no sabía ni quién era Jesús. Ya después de que es sanado, que le unta lodo en los ojos, él dice: ve y lávate en el lago de Siloé, y después recobra la vista. Le preguntan: pues no sé ni quién me sanó, no sé su nombre. Y ya después se lo encuentra y les dice a los principales sacerdotes: ah, fue Jesús, es uno que se llama Jesús, ya sé quién me sanó. Claro que la fe, si tú la tienes, yo creo que puede ayudar mucho más. En este caso fue la fe, en otros casos puede ser no necesariamente la fe. ¿Qué podría? Dice Sadrach, que en este caso fue la fe. Bueno, fue Dios por medio de la fe. Pero dices, en otros casos no podría ser como dijiste. En otros casos no es necesariamente la fe, porque muchos fuimos salvados sin necesariamente o creer en Dios o principalmente haber estado en el Evangelio. Pero en este caso yo siento que sí fue más por la fe en el nombre de Jesús que sintió el Señor. En este caso, por eso fue sanado. En otros casos puede ser sanado no necesariamente por fe. Dios es soberano en cualquier momento. Ok. No es necesaria la fe para que Dios obre un milagro, ¿sí? Porque dice la Biblia: Dios tiene misericordia del que quiera tener misericordia. O sea, no condiciona a Dios el tener misericordia con alguien por su fe, sino si Él quiere tener misericordia de alguien, la tiene. De hecho, hubo 9 leprosos que ni tenían fe y ni fueron agradecidos y fueron sanados. Cuando estos 10 leprosos le salieron en el camino a Jesús, les dijo: vayan y cumplan lo que la ley de Moisés les dice en cuanto a su enfermedad. Y siguiendo por el camino fueron sanados. Y solo uno, y si por cierto era samaritano, regresó dando gracias a Dios. Y Jesús se asombró y le dijo: ¿que no eran 10 y los otros 9? ¿Dónde están? Y no dice la Biblia después: y por malagradecidos volvieron a estar ciegos. No dice, ¿verdad? Los sanó, ¿sí? Leprosos. Perdón, no ciegos, leprosos. Sí. Aquí pasa el micrófono a... Se me olvidó. Laurita. Buenas noches. Yo tengo una pregunta y no me quiero salir del tema, Adelante, pero adelante, no importa. ¿qué hay donde dice estoy a la puerta y llamo y el que abra yo entraré? Yo entiendo ahí que el que pida se le dará. Entonces ahí donde entra esa fe, o no es requisito, o si pedí y luego ya no lo pedí. Déjame contestarte. Primeramente, ese versículo que citas de Apocalipsis 3:20, hay que entender el contexto. ¿A quién va dirigida ese versículo? No. Se está dirigiendo el Señor, ¿sabes a quién? Ajá. A la iglesia, a los creyentes. Porque le están escribiendo una carta a las 7 iglesias y la última es la Odisea, ¿sí? A esa iglesia que ni es fría ni es caliente. Y el Señor la reprende, le está llamando la atención y le dice el Señor a los creyentes: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré con él y cenaré con él y él conmigo, ¿sí? Se dirige a los creyentes.
No es un texto para los incrédulos, y este texto no tiene tanto que ver con la sanidad, ¿sí? Tiene que ver con la relación que debemos de tener con Cristo, los que nos hemos enfriado en algún tiempo de nuestra militancia cristiana y nos enfriamos en la relación con Él y ya nos conformamos con poquitas cosas, ¿no? Eso Dios nos está atribuyendo, que ya nos entibiamos, que ya perdimos la pasión por Él, que perdimos el primer amor, como señala la iglesia de Éfeso. Ya no tenemos la misma pasión por Él. Y el Señor quiere reanudar esa relación con nosotros, pero es un caballero y está esperando a que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón. Ahora, lo otro que citas, lo citó Jesús, dice: todo el que pide, recibe. El que llama, se le abre. El que busca, encuentra. ¿Sí? Y sí, aquí sí está hablando también para la gente que va a tener fe de buscar algo. Nosotros, ¿por qué oramos? Porque tenemos fe. O sea, cuando le pedimos algo a Dios, va implícita nuestra fe de eso que le estamos pidiendo. Si no, no le pediríamos nada. O si no, sería estarnos autoengañando, ¿no? O sea, nosotros no debemos sentir vergüenza de arrodillarnos. Fíjense, no sé, me acuerdo si fue ayer o antier. Celebraron los musulmanes el día del Ramayán. El Ramayán. Y es asombroso, todos postrados a la hora de esa oración, pero se ven miles y miles de gentes así postrándose ahí, asombroso. Nosotros luego decimos que tenemos la verdad, pero tenemos que tener esa verdad, convencidos de esa verdad y con fe, que cuando doblamos nuestras rodillas y cuando estamos elevando una oración al cielo, creemos que existe ese Dios, ¿sí? Lo hacemos creyendo con todo nuestro corazón que existe. Había una niñita de un libro que yo leí, que les he sugerido si alguien lo puede comprar, no es cristiano, se llama Señor Dios soy Ana, pero esa niñita, el que lo escribe, la primera vez que escucha a Ana de 6 años orar, ese señor dice: cuando yo escuché a Ana, todo mi cuerpo se estremeció. Dice: y estoy seguro que si hubiera abierto los ojos por cómo oraba Ana, ahí estaba Dios. ¿Algún día has sentido así, que estás seguro que ahí está Dios? Pues deberíamos de sentirlo, no con los sentimientos del alma, sino del corazón, lo más profundo del espíritu, que ahí está Dios, que está con nosotros y que está escuchando nuestras súplicas. ¿Cuándo nos va a contestar? No cuando lo pidamos, y quizás tampoco cuando tenga misericordia, claro que tiene que ver, pero ¿cuándo nos va a contestar Dios? Por eso citaba esto. Yo creo que Jesús conocía a este hombre. ¿Por qué no lo sanó en ese momento? Bueno, Dios tiene un preciso momento, un tiempo determinado para darnos esa bendición o alcanzarnos. Les puedo asegurar que la gran mayoría de los que estamos aquí no nos convertimos la primera vez que nos compartieron el Evangelio. Quizás lo rechazamos. A mí me lo compartieron a los 15 años y no quise nada con Dios. Tuve que darme unos cuantos golpes, ¿sí? Tocar fondo en mi vida, ¿sí? Para reconocer que Dios, yo lo necesitaba, para poderle rendir mi vida a Él. ¿No era ese el tiempo? Pero llegó un momento en que yo me convertí. Y llegó un momento en que obtenemos cosas de Dios, a lo mejor en ese momento preciso, ¿sí? Pero tenemos que seguir pidiendo, y pidiendo con fe. Mi esposa, yo les he dicho, tiene 40 años de artritis. Yo le sigo pidiendo a Dios por su enfermedad. ¿La irá a sanar en esta vida? No sé. Creo con todo mi corazón que Dios lo puede hacer. Y le he dicho a Dios, si hasta puede quitarle, desaparecerle 2 prótesis que tiene en sus 2 caderas,
que cuando entramos al aeropuerto siempre le suenan ahí, a veces en una tienda comercial suena, creen que se está robando algo. No, es que son sus prótesis que suenan ahí con los sensores. Creo con todo mi corazón que Dios le puede desaparecer esas prótesis y ponerle huesos nuevos. Lo creo. No sé si Dios lo va a hacer, porque Dios es soberano. Y lo voy a seguir pidiendo. ¿Llegará o no llegará? Si no llega en esta vida, en la otra, segurito, porque allá vamos a estar perfectos. Sí, allá no va a haber nada de lo que tenemos aquí. Sí nos va a escuchar, claro, sí nos va a sanar, claro, a todos. A este cojo le tocó ser sanado en este tiempo de los apóstoles, con una maravilla y un milagro que ellos pudieron hacer. Y toda la gente admirada de lo que había sucedido. Un gran milagro. Y mientras este hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Imagínense la escena. Ahí están Pedro, Juan, el cojo pegado a ellos, bueno, el excojo, sí, porque ya no era el cojo, era el excojo, ya no tenía cojera, ¿sí? Está ahí con ellos y todos van a donde están ellos. No sé, me imagino que a lo mejor los más curiosos, si traía una túnica larga, se la levantaban y quiero ver cómo está tu pie, cómo quedó, cómo se fortalecieron esos tobillos. Yo sí lo haría a lo mejor, no por morboso, la verdad, pero sí quisiera ver, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Ahorita empecé a ver una serie en Netflix que se llama, déjenme ver. Bueno, habla de un coro de gospel y están en todas las audiciones, llevo creo 3 capítulos, todas las audiciones para este gran coro, unas voces magníficas, puro gospel va a haber. Y hay una muchachita cantante de origen italiano que nació sin una oreja y sin el oído. O sea, nada, no tenía nada, ni oye de este lado o del otro, no me acuerdo cuál es, y solo tiene uno solo. Y Johnny debe de saber, los músicos deben saber, tener un solo oído para la música no les ayuda mucho, pero tiene una preciosa voz. Y ella dice, para ayudarse a llevar el ritmo, tiene que estarse pegando en la otra mano para suplir lo que este oído no le da. Y como está forzando más tiene el riesgo que con el tiempo pierda el otro. Y yo estaba viendo, porque los médicos le han hecho muchas operaciones, le han quitado piel de otras partes de su cuerpo para hacerle un injerto y empezar a hacerle una oreja que no oye, solo la oreja, para que se le vea algo de oreja. Ya le han hecho muchas operaciones y ahí se le alcanza a ver, pero todavía se le ve deforme la oreja. Dios lo puede hacer así, hermanos, si Él quiere, y devolverle el oído, no la oreja nada más, ¿sí? Es creyente, ama a Dios, canta precioso. ¿Por qué Dios no lo hace? A lo mejor eso que tú y yo tenemos y que Dios no nos ha quitado es mejor a que si nos los quitara. A veces no nos gusta esto, pero a veces eso es mejor. Pablo le llama tener un aguijón en la carne para reconocer nuestra debilidad y saber que Dios en eso se va a perfeccionar, en esa debilidad que tengamos, y vamos a depender más de Él. Vamos a terminar celebrando la cena del Señor. Han, dirígenos por favor